Desde épocas muy remotas, los médicos buscaron a través de muy distintos medios el poder ver lo que pasaba dentro de los cuerpos y los órganos para entender mejor las causas, los mecanismos y los efectos de las enfermedades y así poder curarlas. Durante el Renacimiento, las autopsias favorecieron avances muy importantes en anatomía y fisiología, que permitieron a los médicos reconocer los cambios y diferencias que se podían observar entre órganos y tejidos sanos y enfermos. En la llamada Era de las Radiaciones, la ciencia médica dio un gran salto en el diagnóstico de las enfermedades, cuando en 1895, Röntgen descubre los rayos X que hacían posible el poder obtener imágenes del interior de organismos vivos. Poco después, Becquerel descubrió la radioactividad del uranio en 1896 y Marie Curie logró el aislamiento de isótopos radioactivos y el aislamiento de dos elementos, el polonio y el radio, en 1898. A finales de la primera década e inicio de la segunda del siglo XX, el tópico de modernidad en química no era el encontrar isótopos, sino completar y explicar satisfactoriamente la tabla periódica de los elementos. Muchos consideran que el crédito del descubrimiento de los isótopos debe otorgarse a Casimir Fayans, quien enunció, al mismo tiempo que Soddy, las leyes que regulan el desplazamiento en las transformaciones radioactivas, actualmente conocidas como leyes de Soddy-Fayans. Sin embargo, fue Soddy quien formuló en 1913 el concepto de isótopo. En 1923, el radioquímico Georg von Hevesy desarrolla las técnicas de trazadores en los métodos de exploración biológica. A partir de 1934, comienza la medicina nuclear actual con el descubrimiento de la radioactividad artificial por parte de los esposos Joliot-Curie. En 1938, Arthur Roberts y Robley Evans realizan los primeros estudios sobre la fisiología tiroidea con radioyodo, mientras que Hamilton y Solly determinan las curvas de captación y excreción del I-131 por parte de la tiroides. En 1941, Hahn realiza por primera vez la determinación de los volúmenes sanguíneos con 59 Fe. Y Hertz y Roberts inician los tratamientos metabólicos con radioyodo para el hipertiroidismo. Más tarde, en 1945, Zeitlin y Marinelli aplican el radioyodo para el tratamiento del cáncer de tiroides. Los conocimientos de la energía nuclear se emplearon durante la Segunda Guerra Mundial para construir bombas atómicas que causaron miles de muertes. Inmediatamente después de la bomba, hubo un comité médico formado por médicos japoneses y americanos que inmediatamente empezaron a estudiar los efectos de la radiación. Y cuando a Eduardo lo invitaron para ser patólogo por todos los sobrevivientes que morían cada año, entonces para hacerles biopsias. En 1943, como parte del proyecto para construir la bomba nuclear, el gobierno estadounidense fundó el Oak Ridge Institute of Nuclear Studies para difundir entre el público en general aspectos sobre la utilidad no bélica de la energía atómica. Los científicos de Oak Ridge se asociaron con diversas universidades y elaboraron un programa de difusión que concluyó en el diseño e implementación de un curso de aplicaciones de las radiaciones nucleares. Durante la Guerra Mundial, los recursos completos se usaron para átomos para la guerra. Inclusive en Tennessee, en Oak Ridge, había un pueblo con 10,000 habitantes dedicados exclusivamente a la bomba atómica. Pero Hiroshima y Nagasaki hicieron que se acabara la guerra. Y entonces, ¿qué hacemos con tantas miles de gentes dedicados a eso? Entonces dijeron átomos para la paz y empezaron a producir radioisótopos para diferentes aplicaciones agrícolas, industriales, médicas, biológicas, etcétera, etcétera. Entonces hubo un programa, digamos que casi que de la Comisión de Energía Nuclear de tipo mundial, en donde empezaron a enseñarnos a manejar el material radioactivo. Se llamó Técnicas Básicas e Instrumentación Nuclear.
Con estos cursos y otras acciones de difusión, fue extendiéndose el uso médico del material radioactivo, lo que dio pie a la creación de una nueva especialidad médica. El primer curso de medicina nuclear se impartió en los Estados Unidos en 1954. El doctor Roberto Mas organizó un supercurso de medicina nuclear, porque 60 diferentes profesores de las más diversas actividades, abogados, físicos, químicos, médicos, biólogos, genetistas, de todo, se ocupaban de darnos cada uno un tema. 60 profesores en todas las instituciones de la Ciudad de México de primer nivel, nutrición, cardiología, el infantil, la propia Comisión Nacional de Energía Nuclear, la raza, Centro Médico Nacional, ¿sí? Entonces, fue un evento multidisciplinario, con multiprofesores, extraordinariamente eficaz. Tratando de seguir mi progreso en el aprendizaje, vi en el periódico un aviso, convocatoria de la Comisión Nacional de Energía Nuclear y de la UNAM a un curso de medicina nuclear. Firmaba doctor Roberto Mas Escoto. Doctor Mas, habla el doctor Maxé, vi su convocatoria, soy profesor especializado en bioquímica, conozco de patología clínica, me interesa la medicina nuclear. ¿Cómo le hago para entrar con usted? ¿Qué ha estudiado? Esto y esto y esto y esto y esto y esto. 27 cursos. Le podemos dar por reconocido toda la parte básica. Entra usted al segundo nivel de la especialidad. Véngase. Y ya me vine. Y entonces tomé aquí el mejor curso de todos los que tomé en mi vida. Así fue extendiéndose el uso médico del material radioactivo y surgieron también los primeros laboratorios de radioisótopos, con lo que la especialidad fue gradualmente tomando forma en todo el mundo. En muchos países se usaron las aplicaciones de las radiaciones nucleares como trazadores y agentes terapéuticos en la medicina. Aunque la primera aplicación del yodo 131 se dedicó a la terapia de cáncer de tiroides, más tarde su uso se amplió para incluir imágenes de la glándula tiroides, la cuantificación de la función tiroidea y el tratamiento para el hipertiroidismo. El uso clínico generalizado de la medicina nuclear comenzó en los años 50 con un conocimiento cada vez más amplio sobre las aplicaciones de los radionúclidos y con la aparición de los primeros equipos detectores. Benedict Kaysen desarrolló el primer escáner rectilíneo. Y poco después, Hal O. Anger inventó la primera cámara de centello. La joven disciplina de medicina nuclear se estaba convirtiendo en una especialidad de imagen médica completa. Necesariamente, comenzaron a surgir las primeras acciones relativas a la protección radiológica. Entonces en México no existía un órgano encargado de la vigilancia de la medicina nuclear. Después, la Comisión Nacional de Energía Nuclear se encargó de normar y vigilar la importación y distribución del material radioactivo, así como su manejo por parte del personal especializado. En México, los primeros usos de los isótopos radioactivos en medicina se remontan a la década de los años 50 del siglo pasado. Con los estudios de yodo 131 que hizo el doctor Fernando Gómez Montt y posteriormente con el doctor Jorge Maesterrena Fernández. Ellos son de los pioneros de esto
en la medicina nuclear mexicana, en la utilización, vuelvo a repetir, del yodo 131 para enfermedades tiroideas. Todo comenzó de manera casi accidental cuando los médicos mexicanos Roberto Maas, Jorge Maesterrena y luego Alberto Cimbrón viajaron al extranjero para entrenarse en el manejo de material radioactivo. Ahí entraron en contacto con la incipiente tecnología que empleaba material radioactivo para el diagnóstico y tratamiento médico. El primer curso de radioisótopos en nuestro país se llevó a cabo en 1958 bajo el auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear. Los primeros materiales radioactivos que se usaron en medicina fueron el radio 226 y poco después el yodo 131. Este último se usaba en las pruebas de la función tiroidea. Los departamentos que hoy existen de medicina nuclear en este país, particularmente en los institutos nacionales de salud y en algunas instituciones privadas, creo que están a la altura de los más grandes del mundo. Y este desarrollo ha sido posible por el interés que muchas personas, sobre todo jóvenes, están poniendo en el desarrollo de esta especialidad que hoy se llama medicina nuclear e imagen molecular. Esto fuimos antes nosotros en México que en ninguna otra parte del mundo en hacer esta decisión y esta innovación en la imagenología. De manera que esto es lo que constituye la gran perspectiva de la medicina nuclear, particularmente en los ámbitos de la cardiología, de la neurología, de la psiquiatría, ¿sí? Donde hoy día son elementos muy importantes para el diagnóstico, pero como dije anteriormente, no solamente como diagnóstico, sino también para tratamiento. Los primeros estudios de este tipo se llevaron a cabo en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, en los Laboratorios Frontera y en el Hospital General de México, en cuyo pabellón 13 de cancerología se aplicaba radio 226 dentro de la cavidad de la matriz para el tratamiento de cáncer cérvico-uterino. Aunque ya desde finales de 1952 e inicios de 1953 se utilizaban los radionúclidos mencionados en varios hospitales, no existían ni departamentos ni médicos especializados en medicina nuclear. Quienes hacían uso del material radioactivo eran médicos de diversas especialidades, siempre bajo la regulación y vigilancia del Programa de Protección Radiológica de la entonces Comisión Nacional de Energía Nuclear. Con el tiempo, las autoridades administrativas médicas de los hospitales vieron la conveniencia de contar en sus instalaciones con un lugar especializado y exclusivo para el uso de material radioactivo. Así surgieron los primeros laboratorios de radioisótopos. Estaban regulados y eran operados por médicos que pertenecían al Programa de Seguridad Radiológica o al Programa de Aplicaciones Médicas de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Estos laboratorios fueron los antecesores de los departamentos de medicina nuclear actuales. El primer laboratorio de radioisótopos especializado en medicina nuclear, que funcionó con personal del propio nosocomio, fue creado en 1954 en el Hospital de la Raza del IMSS por el Dr. Roberto Maas Escoto. A este rápidamente siguieron otros en diversos hospitales, que a partir del reconocimiento mundial de las aplicaciones de las radiaciones nucleares en la medicina y la fundación de la American Society of Nuclear Medicine en 1954, la especialidad adquirió su nombre actual. Así se comenzó a usar el nombre de medicina nuclear y por extensión se les llamó médicos nucleares a los doctores especialistas en esta rama. La incipiente especialidad fue creciendo gradualmente en nuestro país. Los entrenamientos en los cursos de radioisótopos, que duraban unos meses, se convirtieron en residencias de especialización médica de posgrado, de donde surgieron los primeros médicos nucleares con estudios avalados por universidades y con ellos el crecimiento y la difusión de esta especialidad. Con la fundación de los primeros laboratorios de radioisótopos, surgieron los departamentos de medicina nuclear, tanto en el medio público como en el privado. Estos actualmente están en su último estadio evolutivo y se han convertido en las llamadas unidades de imagen y terapéutica moleculares. Desde 1958, los cursos de aplicaciones de radioisótopos fueron los precursores de la educación en medicina nuclear y por varios años fueron la única instrucción formal en las aplicaciones médicas de las radiaciones nucleares.
El Programa de Seguridad Radiológica implementó posteriormente la creación de cursos de protección radiológica dirigidos principalmente a físicos, ingenieros y técnicos, aunque también participaron muchos de los primeros médicos nucleares. Durante algún tiempo la enseñanza inicial de la medicina nuclear fue tutorial, pues los médicos expertos, los pioneros, instruían a los alumnos interesados en las aplicaciones médicas de la radiación nuclear. Los egresados a menudo hacían algún entrenamiento adicional en el extranjero, hasta que adquirían las habilidades y destrezas necesarias para independizarse. Esto fue así hasta que finalmente, entrando la década de los 70, la Universidad Nacional Autónoma de México y algo más tarde, el Instituto Politécnico Nacional, crearon los cursos de especialización en medicina nuclear. La Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear, AC, fue fundada en 1965 gracias al esfuerzo y dedicación de sus 15 fundadores, en especial de quien fuera su primer presidente, el doctor Felicitos Callejas Ramos. Con los nuevos especialistas en medicina nuclear graduados en cursos universitarios, fue necesario en 1973 crear un Consejo Mexicano de Médicos Nucleares que certificara sus conocimientos. Como antes vimos, la medicina nuclear, tanto privada como institucional, surgió de los llamados laboratorios de radioisótopos. En ellos se preparaban las dosis de yodo 131 y se hacían las primeras prácticas con detectores. Inicialmente lo que se manejaba era solamente cálculos o gráficos. No había procedimientos de imagen. Eso vino después, cuando los detectores derivaron en los primeros gamágrafos lineales que obtenían imágenes a base de puntos, y cuando surgieron las cámaras de centellografía. La medicina nuclear e imagen molecular es una de las 47 especialidades médicas reconocidas y registradas en el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, AC. En 1968 surgió la Residencia Universitaria de Especialización en Medicina Nuclear Formal y sus primeras sedes fueron el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del ISSSTE y el entonces Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS. En el caso de medicina nuclear, los primeros cursos de este tipo comenzaron a darse en 2005 en el área de cardiología. Contaron con reconocimiento universitario y principalmente fueron los cursos de cardiología nuclear que se impartieron primero en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y poco después en el Instituto Nacional de Cardiología. La medicina nuclear dio un gran salto con la aparición de la tomografía por emisión de positrones, PET, por sus siglas en inglés, y de equipos híbridos con tomografía computada, CT, así como el desarrollo paralelo de nuevos agentes de imagen como los radiofármacos trazadores metabólicos, marcadores tumorales de receptores específicos. Todo ello dio origen a los cursos de alta especialidad en oncología nuclear e imagen molecular, que se han impartido en varias instituciones públicas y privadas, como la Unidad PET Ciclotrón de la UNAM, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital ABC de la Ciudad de México, el Hospital Ángeles del Pedregal y más recientemente el Instituto Nacional de Neurología. La medicina nuclear en la actualidad se ha desarrollado de forma tan importante que nos permite conocer la biología de los tumores de una forma muy exacta. Ya no podemos decir, una persona tiene cáncer de mama y se le va a tratar de esta forma. Hay que conocer particularmente las características de cada cáncer para poder darle el mejor tratamiento a esa persona. Y la medicina nuclear nos permite hacer eso.
Los sorprendentes avances en ciencia y tecnología dieron lugar a un nuevo concepto en el diagnóstico por imagen que se conoce mundialmente como imagenología molecular. Acorde con estos cambios, en mayo de 2011, las 3 asociaciones civiles de médicos nucleares del país, sociedad, consejo y colegio, solicitaron a las autoridades de la UNAM el cambio de nombre de la especialidad de medicina nuclear, que a partir de 2013 se denomina medicina nuclear e imagenología molecular. Consejo Mexicano de Médicos Nucleares. Es un órgano que se formó en 1973. Fue la inquietud de un grupo destacado de médicos nucleares que decían, ¿quién tiene que certificar los conocimientos o cómo sabemos realmente que los médicos nucleares que están egresando de las diferentes residencias, porque ya se habían formado las residencias médicas, ¿quién tiene que certificar que realmente están bien preparados? Entonces se crea un Consejo Mexicano de Médicos Nucleares en 1973. Este consejo simplemente es para eso, para preparar un examen, certificar que los médicos que salen de las diferentes instituciones realmente cuentan con los conocimientos para ejercer la profesión. En 1963 se fundó en México el primer consejo, que fue el de médicos anatomopatólogos, seguido del Consejo Mexicano de Médicos Nucleares. En 1973 se constituyó formalmente el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares AC. Así, a 39 años de la fundación del CMN, se han certificado y se ha actualizado el certificado a 209 médicos especialistas en medicina nuclear. En 2007 se creó el Colegio de Medicina Nuclear de México, que vela por la misión, los principios y los intereses de la profesión. Evalúa planes académicos con el fin de actualizarlos y eleva la calidad profesional, y los gremios divulgan conocimiento a través de sus órganos informativos. La producción de nuevos radiofármacos, el diseño y construcción de equipos detectores más rápidos, potentes y versátiles, así como el cambio social, producto de la velocidad de intercambio y volumen de información, han favorecido la aparición de una nueva generación de médicos nucleares. Tiene 2 puntos importantes lo de la medicina nuclear. Uno, primero, por primera vez el uso de materiales radioactivos para estudios en seres humanos y materiales radioactivos provenientes de los reactores nucleares, de modo que cuando se fundó la sociedad y cuando se fundó la Federación Mundial de Sociedades de Medicina Nuclear, que por azares del destino tuve la oportunidad de ser el presidente de la asamblea que formó la Federación Mundial, se estableció ya las bases del primer uso generalizado y aprobado en el mundo entero del uso de la energía atómica para fines pacíficos. De modo que esa es una de las cosas muy importantes. Segundo, que como depende mucho de la tecnología actual, en donde el desarrollo tecnológico ha sido pero verdaderamente fantástico, los avances de la medicina nuclear, tanto en diagnóstico como en terapia, han sido extraordinariamente notables. El último gran acto de esta querida sociedad fue la creación de la actual Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular AC, el 14 de mayo de 2011. La introducción de los materiales radiactivos nos ha llevado a la particularidad de poder entrar dentro del organismo y, digamos, examinar en forma fisiológica cada uno de los órganos y sus análisis en función y en desarrollo de patologías, confirmación de ellas, las siguientes aportaciones para una de las áreas más importantes, que es la oncología, en la determinación de los diferentes tumores, sus metástasis, y hoy día con tratamientos. Tenemos tratamientos paliativos para el dolor, en el caso de metástasis, que nos han permitido que paso a paso la medicina nuclear tuviera los avances tecnológicos tan importantes como hemos visto desde sus inicios hasta hoy día. La medicina nuclear tiene ahora un futuro muy prometedor gracias al gran desarrollo que han tenido la imagenología y de la terapia molecular en los últimos tiempos. La medicina nuclear, el PET, PEM y la radiofarmacia han ido creciendo en forma exponencial gracias a la creación de radiotrazadores específicos dirigidos contra blancos particulares. La PET-RM es muy prometedora,
básicamente porque no aporta mayor radiación a los pacientes y por la gran calidad de su imagen, la cual tiene una gran resolución. Están apareciendo moléculas nuevas ligadas a isótopos no convencionales como el lutecio o el litrio. El advenimiento del radio 223, por ejemplo, ha tenido un gran impacto en el tratamiento de cáncer prostático metastásico a hueso. En el ámbito de la formación profesional, el uso cada vez más frecuente de las herramientas de Internet y de las redes sociales hace más fácil el acceso a la información. Las grandes sociedades médicas norteamericanas, las europeas, la Federación Mundial de Medicina Nuclear y Biología y el propio Organismo Internacional de Energía Atómica ya tienen programas de capacitación en línea. Lo que hoy se ha estado dando son los llamados cursos de alta especialidad, tanto para ver imágenes híbridas como para medicina nuclear, cardiológica y oncológica con aval universitario. El crecimiento se ha acelerado a tal grado que el personal para cubrir la demanda de estudios en esta especialidad es insuficiente. Hacen falta profesionales de medicina nuclear especializados, médicos, radiofarmacéuticas, físicos, químicos, tecnólogos, enfermeras. La medicina nuclear actual está en una nueva etapa marcada por una interacción mucho más intensa y directa con otros médicos, especialmente con los clínicos y con los cirujanos que ven a los pacientes. Ha desaparecido el aislamiento en el que trabajaba el médico nuclear. Ahora está entrando en una etapa de colaboración y comunicación cada vez más estrecha para tratar a un paciente en particular y hablando el mismo idioma. Por todo esto y mucho más, las perspectivas de la medicina nuclear son esperanzadoras en la lucha de la medicina por una vida más longeva y con más calidad.